Bien chicos, estamos de regreso en esta sesión de filosofía, las reglas del método. Y bien, ya habíamos terminado la parte de la evidencia y queríamos profundizar un poquito. Bueno, ¿quién entiende por Descartes por una idea clara? Pensamientos claros e indistintos. Muy bien, es aquella idea que se nos presenta, digamos, sin margen de error, pero con esta sensación de criterio de verdad. Ahora, aquí dice que presenta y manifiesta un espíritu atento. ¿A qué se refiere? A que ha sido asumido mediante la razón y sometida bajo el juicio de la razón. Entonces aquí Descartes es un poquito más frío, que la verdad tiene que ser bien seleccionada por la razón y sometida a juicio. No podemos darle el criterio tan elevado de verdad a algo que no resulta tan claro ya en la vida, más bien en el juicio de la razón. Por ello, Descartes es el padre del racionalismo y por eso tenemos que entender que él todo lo va a poner bajo ese juicio de la razón. Ahora pasamos a la regla número 2, es el análisis. Recordemos que el análisis no solamente es checar sus juicios, sino que es, para Descartes, tendríamos que descomponerle en partes más simples. Supongamos que vamos a analizar un rompecabezas, sería separar cada una de ellas, analizarla, que todo esté bien y después volverla a armar. De manera que cuando se vuelva a armar y sea un sistema, no va a tener ningún error. Ahora bien, ¿qué pasa si durante ese análisis hay un error? Pues entonces hay dos cosas que hacer. O se vuelve a hacer el análisis porque puede ser un error de quien está haciendo el análisis, o de entrada hay que desecharla porque entonces hay un error o una inconsistencia, y por lo tanto, si en esta segunda regla del análisis hay algo erróneo o que no está consolidado, entonces la conclusión de esa experimentación va a ser un fallo, y por lo tanto Descartes de entrada o lo volvería a hacer el análisis o descartaría esa preposición o proposición como algo verdadero. ¿Sale? Por eso es importante, chicos, que en esta segunda regla Descartes quiera separar todas las cosas. Y vamos a empezar con un ejemplo muy fácil. Si yo quiero comprobar que el juicio que yo digo todos los hombres son mortales, entonces yo tendría que checar con una muestra de análisis de varios hombres que no hayan muerto o que hayan muerto. Entonces digo, ok, este se murió, este se murió, este se murió, y así sucesivamente. Nos daríamos cuenta que entonces si puedo volver a decir, bueno, ya comprobé, yo vi que hay personas que individualmente son mortales, entonces mi juicio, todos los hombres son mortales, entonces ya se puede generar como una verdad sólida, ¿sale? Pero hay otras que son un poquito más complicadas de decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Que la violencia doméstica surge del machismo. Supongámoslo así, ¿no? Es común. Tendríamos entonces que analizar tendríamos que analizar en qué momentos ha habido violencia doméstica y ver si realmente proviene del machismo. Obviamente que si se repite una, dos o tres de cada una de los análisis que realicemos, entonces podemos afirmar que con solidez ese juicio que acabamos de mencionar. Por eso es importante que esta regla de análisis se haga bien, porque si hay un error ahí, la conclusión va a ser errónea. Supongamos que en química tú también estás haciendo un experimento en donde quieres checar la acidez o basicidad de una reacción de bicarbonato con limón, ¿sale? Entonces, si por ejemplo en cada una de ellas yo veo que hay efervescencia como parte de ello, entonces yo puedo decir, cuando se une bicarbonato de sodio con ácido con limón, perdón, con ácido cítrico, hace una efervescencia. ¿Qué pasa si en alguna de esos análisis hay una muestra que no hace efervescencia? Tendremos que checar si es un problema de alguno de los elementos o lo que yo estoy diciendo tiene un error. Entonces, si eso fue un error de que estaba caducado una de las dos cosas, entonces se suple y entonces se vuelve a experimentar. En caso entonces de que uno de ellos o varias veces haya errores, entonces significa que mi proposición no puede ser verdadera.
de que todas las muestras de bicarbonato más ácido cítrico generen una efervescencia. Bien, regla 3, la síntesis. Esto es la segunda parte del análisis. Si yo ya analicé en partes más pequeñas y me di cuenta de que no existe error en cada una de ellas, entonces procedo a lo que es la síntesis, que es volver a reconstruir, pero ya con los supuestos totalmente analizados, mis ideas y mi juicio que quiero proponer. Sería como esta parte del bicarbonato y el limón, que ahora entonces ya voy a decir, ok, entonces todas las mezclas de bicarbonato con limón van a provocar una efervescencia. Y entonces eso ya lo tengo yo como una tesis, es decir, como una afirmación. Y entonces ahora para comprobar mi afirmación, lo que voy a hacer en el siguiente paso, pues iré a comprobarlo, ¿sale? Por eso entonces, esta parte de la regla de la síntesis, las ciencias tienen que, digamos, es lo que las ciencias hacen. Te proponen juicios que son como principios y de ahí se deducen. Por ejemplo, todo hombre es mortal, ¿sale? Todas las mezclas de bicarbonato con limón son efervescencias, ¿sí? Todo lo que se quema tiene cenizas. Todo lo que sube baja por fuerza de gravedad, ¿sale? Entonces, esos son verdades que surgen del proceso de análisis y luego viene de síntesis. Y ahora, el último paso es que nosotros, bueno, aquí lo que hacemos es regimos una constante, una verdad o una teoría, si quieren llamarlo así. Lo que no es bueno de la teoría es que puede ser verdad o no. Aquí lo que hacemos es que ya nosotros lo estamos proponiendo como algo a cuantificar y verificar, que sí sería como una teoría, mejor dicho. Y entonces en el último paso lo que hacemos es enumeración y repetición. Es decir, vamos a repetir tantas veces sea posible el experimento, de manera que podamos ver si se logra lo que nosotros estábamos proponiendo o al revés, se contradice. En caso de que sea contradictorio, se desecha como verdad científica. En caso de que sea verdadero, se erige como verdad científica hasta que vuelva a someterse en el futuro a la duda. Y entonces eso es lo que Descartes va a decir, es lo que va a ayudar a que las ciencias vayan creciendo. Es decir, llegar a nuevos conocimientos, someterlos bajo el juicio de la razón, llevarlos al campo del análisis, de síntesis y de enumeración y repetición o experimentación para poder entonces llegar a una verdad concreta. Y eso es lo que la ciencia busca y es lo que nosotros tendríamos que tener como verdades. No cosas que no podemos, digamos, comprobar. En ese aspecto, las reglas del método están contenidas en un libro que se llama El discurso del método de Descartes, que es mucho más amplio y descarta ciertas cosas de los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando estás en los sentidos, los 5 sentidos, hay una parte que es objetiva y la otra es subjetiva. Lo que va a trabajar la ciencia y la verdad científica son cosas objetivas, totalmente. Después sobre él trabajará lo que es la subjetividad. Pero en esos 4 pasos del método, chicos, es necesario que la razón es un juez muy duro. De manera que no podemos dejar pasar nada porque puede haber un error. Y obviamente que en el campo científico, y más actualmente en el campo de la energía nuclear, por ejemplo, que los isótopos a veces pueden ser estables o inestables, que por un error de cálculo puede haber realmente una desgracia, pues invita a que, digamos, las verdades, tanto históricas, económicas y científicas, pues sí tengan ese grado de responsabilidad. Eso yo creo que es una de las cosas que Descartes sí nos ayuda. Y bien, aquí vamos a entrar a dos partes, chicos, que van a ser un poquito complicadas si no entienden bien los términos. Pero él tiene 2 cuestiones, intuición y deducción. Intuir, chicos, tiene que ver directamente con lo que sería la idea innata. Intuir es tener la idea inmediata de un objeto. ¿Esto qué es? Que cuando yo escucho la idea, o sea, por ejemplo, tú escuchas la palabra vaso, inmediatamente tú te generas una imagen mental de lo que es. Esa es intuición. No tienes ningún vaso enfrente, pero has tenido otros vasos en tu experiencia y como que está esa idea ya plasmada en nuestra mente,
¿sale? Y es lo que nos hace poder interactuar con los objetos y con las cosas y poderlas clasificar. Ahora también dice que existen intuiciones sensibles, es decir, lo que nosotros percibimos por los sentidos, como cosas que son de corte subjetivo, por ejemplo, frío o caliente. Cada quien tiene diferentes formas de entender lo frío o lo caliente, ¿sale? O si es, también podemos percibir contornos, circular, cuadricular, etc. Emocionales, pues, técnicamente es si te causa placer o displacer, aversión, etc. Estéticas, o sea, que tiene que ver con la belleza, que te dan tranquilidad, paz, o inclusive te puede hasta asco, no sé. Y místicas, que son de la parte religiosa. Pero ¿por qué Descartes no habla de estas intuiciones? Porque dice que eso es como es de la parte subjetiva y cada sujeto percibe de diferente forma esas experiencias, por lo tanto, no pueden ser tomadas desde parte del mundo científico. ¿Por qué? Porque no está sometido a un juicio racional universal. Recuerden que la ciencia tiene que proponer verdades claras y distintas e universales. Entonces, al ser universales, entonces es independiente de la percepción de un sujeto, porque sucede así en la realidad para todos los sujetos. Entonces, por eso no lo va a manejar como tal. Los va a meter en otra parte que es la antropología del ser humano, pero no en la parte de la verdad científica. Por lo tanto, entonces, la intuición para Descartes va a ser esta idea que va a ser inmediata, ¿sí? Y por eso mismo ahí está escrito, pues, no va a estar, es la verdad objetiva lo que él está buscando, que no tenga que ver con la percepción del sujeto, sino con lo que acontece en la realidad de forma objetiva. De manera entonces que, si bien los sentidos son el primer vehículo de conocimiento, no es el último juez. El juez final va a ser, digamos, la razón. Por eso, chicos, estas 4 reglas del método lo que nos van a ayudar es a clarificar pues la intención de Descartes, que es que tú logres tener pensamientos claros y distintos, que tú puedas entender lo verdadero, desechar lo falso y someter todo al juicio de la razón. De manera entonces que tu razón sea como tu juez. Digámoslo así, no es el último o lo más importante para Descartes, pero es lo principal como primer momento de lo que va a ser para él su filosofía. Que no se hereden cosas falsas, sino que todo lo que nosotros creamos sea verdadero. Y bien, por ello ahorita vamos a continuar, vamos a detenernos en este momento y vamos a pasar al siguiente video.